El Río Grande es el principal afluente del río Colorado. La provincia de Mendoza tiene proyectada la construcción de 5 obras hidroeléctricas sobre el Río Grande, siendo la más importante de ellas la represa de Portezuelo del Viento. ¿Sabemos cómo va a afectar esta obra a nuestra provincia? Primero, conozcamos su ubicación. El Río Grande es un curso de agua localizado en el departamento de Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza. Nace en la confluencia del arroyo del Cura y el río Tordillo, en la cordillera de los Andes. Sus principales afluentes son el río Valenzuela, el río Montañés, río Chico y el río Potimalal. Aguas arriba del pueblo de Barras Blancas, el río pasa por una estrecha garganta entre rocas volcánicas. Sigue su curso así hasta desembocar en la confluencia con el río Barrancas y forma el río Colorado, en el límite con la provincia del Neuquén. El proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento está previsto construir como una escollera de roca y tierra y una pantalla de hormigón. Su altura máxima será de 178 metros y su ancho será de 515 metros. Esta obra va a permitir 3 proyectos en simultáneo. En primer lugar, una planta hidroeléctrica capaz de generar más de 200 megavatios de energía, además de 251 kilómetros de línea de alta tensión para integrar al sistema interconectado nacional. Esto representa el 25% del consumo de la provincia de Mendoza. En cuanto a riego, se tiene proyectado que Mendoza incremente en 60.000 hectáreas la superficie cultivable de San Martín, Alvear y Malargüe. El proyecto también prevé una obra posterior que permitiría el trasvase de parte del caudal del Río Grande al curso medio del río Atuel, con lo cual permitiría extender en unas 58.000 hectáreas el área bajo riego de una amplia zona del sur mendocino y aumentar el caudal turbinado por el complejo hidroeléctrico El Niwil, aumentando su producción de energía eléctrica. El envase hidroeléctrico Portezuelo del Viento se instalaría sobre el Río Grande, principal afluente del Colorado, por lo que el caudal de este río se vería gravemente reducido. Ese es el reclamo de la Pampa, el impacto ambiental que implicaría para sus desarrollos agrícolas. Hablar del trasvase del Río Grande es hablar de la destrucción del río Colorado. Luego que Mendoza aprobara la construcción de la represa Portezuelo del Viento y empezara a hablar de sacarle agua al Río Grande para traspasarla al río Atuel, se reveló que el otro aportante del Colorado, el río Barrancas, también está en problemas. Los glaciares que lo alimentan están en franco retroceso y en 5 o 6 años podrían desaparecer. El río Colorado de ahora no es el mismo río Colorado de 1980. Las predicciones indican que la caída de caudales no solo se mantendrá, sino que se agravará en los próximos años. De cumplirse, en los próximos años estaríamos hablando de un río con un 50% del agua que llevaba hace 25 o 30 años. Para colmo, los glaciares que alimentan el río Barrancas, el segundo aportante del Colorado, prácticamente han desaparecido. Representan apenas un 8 o 10% de lo que eran hace 40 años. Se estima que en 5 o 6 años desaparecen los glaciares que alimentan algunos de los ríos neuquinos más importantes, uno de los cuales es el río Barrancas.
A lo largo de todo su curso, el Colorado atraviesa regiones de estepa semidesértica, por lo que es un recurso muy valioso para todos los territorios que limitan con él. Por consiguiente, el aprovechamiento hídrico de este río y de sus afluentes debe ser consensuado entre todas las provincias implicadas. El Comité de Cuenca, COIRCO, tiene establecido el cupo que se puede aprovechar en territorio mendocino, lo que implica trasvasar parte del caudal a otros lugares con mejor aptitud para su aprovechamiento agrícola. Para el proyecto hidroeléctrico, en cambio, no se requiere convenio adicional alguno, puesto que este uso no es consultivo. La provincia de La Pampa condiciona estos acuerdos a que Mendoza acate las indicaciones judiciales y acuerdos firmados respecto del río Atuel, cuyo aprovechamiento para riego aguas arriba ha perjudicado a La Pampa y Río Negro, causando el agotamiento completo del río Salado o Chadilogú, especialmente tras la construcción del embalse El Ñubil. La Pampa se resiste a ceder derechos hídricos de la cuenca del río Colorado. La provincia de Mendoza prevé generar 210 megavatios con una inversión de $1.200 millones. Desde nuestra provincia se aboga por otro tipo de energías sustentables para la generación de energía eléctrica. Para producir 100 megavatios, un parque eólico valdría $250 millones. Con lo cual, con los 1.200 millones que costaría Portezuelo, se podrían producir 500 megavatios, más del doble de lo que dice Mendoza que va a producir la represa. Por otro lado, en cuanto al uso del río para riego, se deduce que el sistema que utiliza la provincia de Mendoza es arcaico e ineficiente. Se demandan grandes cantidades de agua que en lugar de aplicarse a la raíz de la planta, se pierde por evaporación y permeado en suelos arenosos. La ineficiencia es tan significativa que en algunos casos se requieren hasta 10 litros de agua, donde otras técnicas modernas requerirían de solo 1 litro. Ante estas nuevas tecnologías de riego, resulta ineludible para COIRCO decidirse urgentemente a implementar estas técnicas, dado que el riego tradicional es altamente ineficiente y los nuevos desarrollos tecnológicos de riego ya han probado su alta eficacia. Con este video pretendemos seguir ejerciendo la soberanía sobre los recursos que pertenecen a nuestra provincia. Defendamos nuestros ríos, son parte de nuestro patrimonio.